Bueno, estamos en pleno proceso, en las medidas económicas, lo anunció ayer por Luis Caputo, y bueno, obviamente que hay incertidumbre en todo sentido y queremos tener un poco más una visión más técnica, más profesional de esta situación. Por eso nos acompaña hoy el contador Cristian Ocampo, ex ministro de Economía también de la provincia del Chaco. Contador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda? Bueno, buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, con todo este cúmulo de información que lo veníamos esperando recibir, veníamos esperando el anuncio de las medidas ya del presidente en ejercicio y su equipo. ¿Esperaba un anuncio así con tan fuerte impacto? Mira, se esperaba, todos descontábamos, o por lo menos el mercado descontaba, de que iba a haber un salto devaluatorio. El dólar a 400 pesos, como estaba, el dólar oficial, que es el dólar importante de la economía, porque esto por ahí es bueno explicarlo. Vos tenés muchos dólares girando en torno a distintas situaciones: el dólar ahorro, el dólar turista, el dólar Netflix, el dólar... Todos estos dólares son, si se quieren, están atados a una situación especial, pero el dólar que importa en la economía es el dólar oficial, porque es el dólar de intercambio de las operaciones de comercio exterior. Los países, ¿cómo funcionan? Funcionan todo el tiempo vendiendo producto al exterior, trayendo dólares genuinos y a su vez comprando del exterior insumos, muchas veces, o bienes terminados para la venta, bienes que no se producen en el país, que por cierto son muchos, o insumos que se necesitan para la manufactura industrial de nuestros alimentos, para después de nuestros te diría verduras, frutos, para transformarlo en producto manufacturado. Entonces, ese es el dólar que importa, y ese es el dólar que venía, como decimos en la jerga, pisado, ¿no es cierto? Venía frenado. ¿Por qué? Porque teníamos un proceso electoral en puertas. El oficialismo, que venía competitivo con su ministro Massa, venían sosteniendo este dólar oficial atrasado, porque los efectos inmediatos que te produce un salto devaluatorio es precio, es inflación. Y expliquemos por qué esto. Por lo que te decía, hoy quien compra, ya sea o bienes finales para traerlo al mercado local, a la Argentina a venderlo, o compra insumos, va a pagar 800 pesos por el dólar oficial, más el 17,5% del impuesto que agregaron a las importaciones. O sea, va a pagar 940 pesos por dólar. ¿Qué hace el que produce o el que trae un producto final? Lo traslada a precio, no lo absorbe, no funciona así el comercio. Si el producto que utiliza para su producción o para la reventa se incrementa, lo que va a hacer traslado a precio. Y este es el punto central, creo yo, dentro de las medidas, que después vamos a tratar de interpretarla. Es decir que hasta el momento, perdón, contador, teníamos un dólar deprimido, un dólar irreal, entre comillas, a 400 pesos, que fue hasta el día de ayer, ¿no es cierto? Sí, un dólar podría calificarlo hasta, como decís vos, de irreal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los importadores no podían comprar a ese dólar. Venía muy selectivo la autorización del Banco Central para autorizar importaciones, y de las que autorizaba incluso no giraba el pago, hacía un diferimiento del pago a 90 días o 120 días, lo cual generó una deuda con los proveedores de los compradores argentinos para el pago de esa deuda. Hoy, importadores que cerraron operaciones con un dólar a 400, al momento de pagar esa importación la van a tener que hacer con el dólar de 800 pesos. Claro. Con lo cual es un problema. Y esto se venía trazando porque, te repito, el efecto inmediato que va a provocar este salto devaluatorio va a ser un corrimiento a precio, va a ser inflación. Y la inflación, sabés lo que significa, ¿no es cierto? Significa una pérdida de poder de compra de las familias, pérdida de poder de compra de las empresas, y esto, por supuesto, que genera el malestar, genera la incertidumbre de aquellos que van a sentir el impacto de este incremento de precios. Contador, ¿no hubiera sido conveniente, digo, uno por allí lo ve desde afuera y sin ser especialista,
un aumento un poco más progresivo del dólar y no un impacto tan fuerte, más del 100% de incremento del valor, del valor oficial, Sí, obviamente. sí, sí. Ya se probó también eso, Sí. es decir, se probó, eso es lo que denominamos nosotros gradualismo. Claro, El gradualismo es lo que normalmente se aplica para poder implementar medidas de este tipo, pero el atraso que se traía era fuerte, había que tomar una medida de shock, decimos, porque una medida que te va a producir todos los efectos juntos. El gradualismo te va produciendo los efectos en forma pausada en el tiempo. Argentina está en una situación complicada, Argentina no tiene dólares, Argentina tiene un problema de financiamiento, no tiene dólares para poder proveer al sistema productivo, ni siquiera dólares para que vender a la ahorrista, no tiene dólares para abastecer al sistema productivo, para abastecer al sistema energético, es decir, está con una dificultad muy significativa. El gobierno tomó este camino, pero lo sorprendente es que lo dijo en campaña, porque lo dijo Milei, el presidente Milei lo dijo en campaña de que iba a tomar medidas de shock. Yo creo que la sociedad en su conjunto no dimensionaba y todavía no toma dimensión, los efectos los vamos a ver. Tenemos 19 días por correr de diciembre donde conocía la inflación del día de hoy, de noviembre, en 12.8%, y teniendo como antecedente el salto devaluatorio del mes de agosto, donde la inflación de julio en 6,3% pasó en agosto al 12.7%, es decir, aumentó un 100% la inflación mensual. Es de esperarse que la inflación pueda correr por encima, o el índice pueda saltar por encima del 100%. Es esperable una inflación del 25 al 30% en el mes de diciembre. Bueno, contador, hay una cuestión, usted fue ministro de Economía en la época de Domingo Pepo, conoce a este equipo económico, que fue el equipo económico que acompañaba a Macri, en ese momento era presidente. En comparación, si se puede comparar realidades de ese 2015 al 2019 a esta realidad, ¿es mucho más complejo esta situación en comparación con ese momento? Este momento es complejo, Sí. te diría que más complejo porque Argentina está totalmente fuera del mercado voluntario de deuda y el prestamista de última instancia ya no está, que es el Fondo Monetario. Cuando se asume en el 2016 estaba la posibilidad de volver a los mercados voluntarios de deuda, situación que se hizo en el gobierno del presidente Macri, y luego, ante el incumplimiento o el default al mercado voluntario, se recurrió al Fondo Monetario. Hoy el Fondo Monetario no está. Y el Fondo Monetario claramente algo tiene que ver en estas medidas. Estas medidas, y ahí te decía, hay que encontrar el sentido para entender. El país viene funcionando con un déficit fiscal importante de 3 puntos por ciento del PBI. Este ajuste que plantea, por lo menos en las estimaciones que presentó el Ministerio de Economía, plantea una corrección de 5 puntos del PBI, una disminución del gasto, con lo cual es más que lo que pedía el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, que era una reducción del déficit, pero déficit al fin. Lo que pretende el presidente Milei con esto es entrar en un esquema superavitario, no solamente corregir el equilibrio de las cuentas, sino entrar en un esquema superavitario. En ese momento, perdón, contador, en ese momento usted como ministro de Economía, participaron los ministros de Economía de todas las provincias en esa cuestión de ese crédito al Fondo Monetario. ¿Era necesario? Porque bueno, ahora se critica mucho esa herencia, entre comillas, lo criticó mucho en su momento Alberto Fernández y bueno, en ese momento el oficialismo. ¿Era necesario? ¿No había otra salida? ¿Era pedir plata al Fondo Monetario? Mirá, siempre los antecedentes que tenemos con el Fondo Monetario y en la mayoría de los países nunca fueron buenos. Para nosotros no era el mejor camino, pero esto fue sometido no a la decisión solamente, no fue una decisión del Ejecutivo, sino que fue convalidado en el Congreso, ¿no? Claro, entonces, en ese entonces se mostraba como la única alternativa y también tuvimos un escenario de ajuste fiscal como este. Yo recuerdo en las instancias donde estábamos reunidos los ministros y se planteaba en una pantalla qué gasto íbamos a recortar y cuando mirábamos partida por partida, la verdad que ninguna nos favorecía, ninguna era agradable. Pero lo cierto es que si tenés 1 o 10 de recursos y tus gastos son de 15, no lo podés financiar, tenés que
tenés que cortar con algún gasto, ¿no es cierto?, para poner en las cuentas. Y la verdad que cuando vos entras a examinar partida por partida del presupuesto, todas tienen implicancias. Si vos cortás la obra pública como se plantea, y vas a tener empresas constructoras que no van a poder trabajar, y mirando adentro de la empresa vas a tener trabajadores que no van a poder, que van a salir del mercado formal. Si vos mirás las transferencias para subsidiar la energía eléctrica, pues bien, ¿qué vas a tener? Incremento de la energía. Entonces, partida por partida que mire, o programas sanitarios que están dentro de lo que se denominan transferencias discrecionales, que probablemente se reduzcan. Entonces, cuando tenés ese abanico de opciones, ninguna es grata a la ciudadanía. Pero es el camino que eligió este gobierno, y es el camino que vamos a transitar, cuyos efectos los vamos a ver con mucha profundidad en este verano. Yo creo que las expectativas están puestas a concluir el mes de marzo, donde ya en el mes de abril empiezan los ingresos genuinos de la liquidación de las cosechas gruesas, y ahí el gobierno empieza a encontrar herramientas genuinas para poder maniobrar en el escenario en que estemos. Pero vamos a tener meses complicados, y contestando tu pregunta, el escenario creo que es más complejo en este momento, porque no tenés otra alternativa que corregir las cuentas fiscales, y el desfasaje que hay es grande, ¿no es cierto? Y eso se va a sentir en la comunidad. Contador, obviamente se viene hablando mucho acerca de que si este es el camino que nos va a conducir el día de mañana o dentro de algunos meses a una estabilidad económica. ¿Este es el camino? ¿No hay otro? Mirá, claramente el gobierno lo que está queriendo dar es señales. Vos pensá por un instante que sos un inversor del exterior, o que sos un potencial inversor local. Si el gobierno no te está mostrando una hoja de ruta donde plantea un orden de sus cuentas, de que va a dejar de financiar un gasto que no puede financiar emitiendo con la máquina de imprimir que tiene el señorío, que es el Banco Central. Sí. Que cada vez que emite, el valor de ese billete pierde su valor, y se va transformando en un billete cada vez más desvalorizado. Si vos tenés como perspectiva que se va a seguir haciendo esto, lo más probable es que vos te preserves y esperes a ver cómo resulta, cómo funciona esto. Ahora, si te muestran una hoja de ruta donde vas a poner en equilibrio las cuentas fiscales, el Estado no va a ser un demandante de más impuestos, creo que puede ser el camino. El punto central acá es de qué manera se transita este camino y cuánto está dispuesto la sociedad a acompañar. Y ahí creo que es donde debe calibrar medidas complementarias a estas medidas anunciadas el día de ayer, que sin ser un plan económico, sí te puedo asegurar que son muy contundentes, con efectos profundos que lo vamos a ver, pero sin ser un plan económico integral, porque tampoco se menciona esquema de contención, ya sea de las pymes, micropymes, de los asalariados fijos, ¿no es cierto?, sí. O de los sectores que hoy son atendidos socialmente. Esto debería ser el complemento a estas medidas que, si vos me decís cuál de las 10 es la más profunda, es el salto devaluatorio. Contador, estamos hablando a nivel general. A nivel provincial, un gobierno que está asumiendo, un gobierno de otro color político, digo, a nivel Chaco, ¿cómo ve el panorama? Mirá, siempre los gobiernos provinciales, sobre todo los del norte, donde no tenemos esquemas de generación de divisas importantes, como son las patagónicas, que por ejemplo tienen las regalías del producto del petróleo y de la minería. En provincias como la nuestra es muy importante la ayuda del Estado Nacional para la concreción de obras públicas, sobre todo un norte que está postergado en el desarrollo de obras de infraestructura base. A nosotros nos faltan rutas, nos falta conectividad, nos falta el puente Chaco Corriente, nos falta inversión energética, es decir, tenemos necesidades que sin ayuda del Estado Nacional verdaderamente va a ser muy difícil de que el gobierno provincial, por más austeridad que plantee en su manejo de caja, pueda concretarlas. Por lo menos veo un escenario complejo en ese punto, en el punto de la concreción de obras. Veo que la recesión que se puede llegar a plantear por
por la disminución del consumo, porque si estamos hablando de pérdida de poder de compra o pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación, lo que estamos diciendo es que el consumo va a disminuir. Sí, sí. El consumo privado es un componente muy importante del Producto Bruto en Argentina. Y si a eso sumamos que el Estado Nacional, que es otro actor importante de la economía nacional, se retira con el gasto público de subsidios, de obras, de programas, etcétera, estamos sacando a dos actores importantes, el consumo privado y el consumo público. Esto puede hacer de que caiga la actividad económica, la recesión que se viene por lo menos pronosticando, y eso significa pérdida también de recaudación. Entonces, ese es un escenario complicado para el funcionamiento de las arcas provinciales, porque es menos recurso y con un Estado que se retira de las transferencias que llamamos discrecionales, que son las que son del Estado Nacional y que muchas veces se ocupan para ayudar a las provincias, va a ser un escenario de restricción claramente. Contador, si usted tuviera que darle un consejo a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a la gente? Sí. Que hoy tiene que ser muy precisa en sus gastos, que hoy priorice lo necesario, lo fundamental. Si tal vez tenía intenciones de arreglar el frente de la casa, y que priorice arreglar el baño, que es más necesario. Hay consumos que se pueden postergar para el futuro, que tenga esa prudencia de no ir a comprometerse a situaciones que después a la postre le van a traer mayores dificultades. Aquel que tenga algún ahorro, que lo resguarde a través de algún instrumento, que hoy puede ser desde un plazo fijo, algún instrumento, un plazo fijo o algún bien que le permita mantener su valor. Pero ese sería mi consejo, mucha prudencia, no salir tampoco desesperado a comprar lo que no necesita, porque por resguardarse el valor que vaya y compre cuestiones que no necesita, porque el escenario que se viene es un escenario donde vamos a tener un proceso de pérdida de poder adquisitivo, y esa pérdida de poder adquisitivo va a ser mayor o menor, dependerá de las medidas complementarias que tome el gobierno para paliar esta situación. Contador, como siempre, muchas gracias. Gracias por su visita aquí a Norte Grande. Gracias, Miguel, cuando quiera.